¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Hoy vamos a hablar de algo que quizás parezca aburrido, pero les aseguro que es súper interesante, las 12 tablas de Roma en sí. Sí, la ley romana antigua. Pero imagínense esto, hace más de 2400 años, en una ciudad que era como la capital del mundo de la época, crearon un conjunto de reglas que lo cambió todo. Muchas de esas ideas siguen estando presentes en las leyes que nos rigen hoy en día. Así que pónganse cómodos, prepárense, y vamos a viajar en el tiempo hasta la Roma republicana. Primero, ¿cuándo y por qué se hicieron estas tablas? Pues fue en el siglo V a.C., entre el 451 y el 450. En ese momento, Roma ya no era una monarquía, ya se habían deshecho de los reyes. La sociedad estaba dividida en dos grupos muy claros, los patricios, que eran la clase alta, rica y poderosa, y los plebeyos, que era la gente común, trabajadores, campesinos, artesanos. El problema era que los patricios controlaban todo, incluyendo a los pretores, que eran como los jueces de la época, y se aprovechaban de su poder para hacer lo que querían. Los plebeyos, lógicamente, se cansaron de los abusos y dijeron, basta ya, necesitamos reglas claras, que valgan para todos por igual. Así que, ante la presión, el Senado convocó una comisión de 10 hombres, los famosos decemviros liderados por Apio Claudio. Primero redactaron 10 leyes, pero se dieron cuenta de que faltaban algunas cosas. Así que nombraron a nuevos decemviros, y esta vez, incluyeron plebeyos para que también tuvieran voz en el proceso. Así se completaron las 12 tablas. Después, el Senado las ratificó y las asambleas populares, en los comicios centuriados, las aprobaron definitivamente. ¿Y por qué se llaman tablas? Porque primero se grabaron en tablas de madera, y luego se pasaron a bronce para ponerlas en el Foro Romano, el centro de la ciudad, donde todo el mundo pasaba. De esta manera, la ley dejó de ser un secreto de los ricos. Cualquiera podía ir a leerla y conocer sus derechos. La mala noticia es que tiempo después, los galos invadieron Roma y destruyeron las tablas originales. Así que hoy solo tenemos fragmentos, pero son suficientes para saber de qué hablaban. Las tablas 1, 2 y 3 trataban sobre los juicios, lo que hoy llamaríamos derecho procesal. La tabla 1 establecía el ius vocatio, que era el derecho a citar a alguien a juicio. Por ejemplo, si alguien te debía dinero y no te pagaba, podías llamarlo a presentarse ante el magistrado. Si se negaba, tenías derecho a llevarlo por la fuerza. El proceso tenía dos partes. Primero ante el magistrado, que decía cuál era la ley aplicable, y luego ante un juez, que resolvía el caso si no había acuerdo. Y un dato curioso, la sentencia tenía que darse antes del anochecer. Nada de juicios interminables como ahora. La tabla 2 hablaba del sacramentum, un concepto que venía de la religión. Ambas partes en un juicio depositaban una suma de dinero en un lugar sagrado. El que ganaba recuperaba su dinero, y el del perdedor iba para el tesoro del Estado. También se mencionaban los aplazamientos, por si necesitabas más tiempo. La tabla 3 era muy importante. Si te declaraban deudor, te daban 30 días para pagar, no te metían en la cárcel de golpe. Esta tabla también trataba temas de herencia y propiedad, es decir, cómo pasaban los bienes de padres a hijos. Pasemos a las tablas 4 y 5, que se enfocaban en la familia y las sucesiones. La tabla 4 era la del pater familias, y tenía un control casi absoluto sobre sus hijos, su esposa y sus esclavos. Esto se llamaba patria. Un ejemplo que hoy nos parece durísimo, si un hijo nacía con una deformidad, el padre tenía la potestad de decidir sobre su vida. También podía vender a sus hijos si tenía problemas económicos. Eran normas muy duras, pero reflejaban la realidad de esa época. La tabla 5 introducía figuras de protección como la tutela y la curatela. Estas servían para proteger a menores de edad, personas con discapacidades o ancianos que no podían cuidarse solos. El tutor tenía la obligación de administrar sus bienes y velar por su bienestar. Algo parecido a cuando tus padres te ayudan a manejar tu dinero. Ahora, las tablas 6 y 7, que trataban sobre los derechos de propiedad y las obligaciones. La tabla 6 se ocupaba de delitos como el robo. Si te robaban algo, tenías derecho a reclamar lo que era tuyo. También se hablaba de la usucapión, que es una forma de adquirir la propiedad de algo después de usarlo por un tiempo determinado, sin que el dueño original lo reclame. Por ejemplo, 1 año para bienes muebles y 2 años para un terreno en 5. La tabla 7 se centraba en las relaciones de vecindad. Imagínate que la rama del árbol de tu vecino crece, y sus frutos caen en tu jardín. Pues la ley decía que esos frutos eran tuyos. También establecía distancias mínimas para construir y reglas sobre el paso del agua. Básicamente, eran normas para asegurar una convivencia pacífica entre vecinos. Algo que sigue siendo súper relevante hoy. Las tablas 8 y 9
se metían de lleno en el derecho penal, o sea, los delitos y sus castigos. Aquí las cosas se ponían serias. Por ejemplo, el perjurio o falso testimonio se castigaba de forma muy severa, y había una distinción interesante. Si el robo se cometía de noche, el ladrón podía ser asesinado en el acto. Si era de día, la pena era menor, a menos que se defendiera con armas. También se hablaba de los hechizos mágicos y las calumnias, demostrando que la ley tocaba todos los aspectos de la vida romana. La tabla 9 garantizaba que ningún ciudadano podía ser condenado a muerte, sin un juicio justo, y que todos tenían derecho a apelar ante las asambleas del pueblo. Un principio fundamental de justicia. Y llegamos a las últimas. La tabla 10 hablaba del derecho sagrado, regulando los funerales y el lujo en los entierros. Por ejemplo, se prohibía enterrar oro con los muertos, excepto el oro de sus dientes, y se limitaba el número de plañideras, que eran las mujeres que lloraban en los funerales. La tabla 11 contenía una prohibición muy polémica. Prohibía el matrimonio entre patricios y plebeyos. Esto muestra que, aunque se buscaba igualdad, las divisiones sociales seguían siendo muy fuertes. Afortunadamente, esta ley se derogó unos años después. Finalmente, la tabla 12 era una especie de cajón desastre. Contenía varias normas, pero una de las más importantes era la pigna rescapio, que permitía a un acreedor tomar posesión de un bien del deudor, si éste no pagaba una deuda relacionada con un sacrificio religioso o la compra de un animal para tal fin. También establecía que si un esclavo cometía un robo, el dueño era responsable y debía compensar a la víctima. Y ahí lo tienen, un viaje rápido por las 12 tablas. Como ven, no eran solo leyes aburridas, eran un reflejo de la sociedad romana, con sus conflictos, sus creencias y su increíble sentido práctico. Crearon un sistema donde, por primera vez, la ley era pública y accesible para todos, sentando las bases de conceptos como el debido proceso, la protección de la propiedad y la igualdad ante la ley. Muchas de estas ideas han sobrevivido más de 2 milenios y siguen siendo el corazón de nuestros sistemas legales modernos. Espero que les haya resultado tan fascinante como a mí. La próxima vez que escuchen hablar de derecho, recuerden que todo empezó hace mucho, mucho tiempo, con 12 tablas de bronce en el corazón de Roma. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos. No olvides que lo que hagamos en nuestra vida retumbará en la historia. Nos vemos.